Buenos días, compañeras. El día de hoy les vamos a dar la réplica de la capacitación de VIH recibida en el mes de enero junto con la licenciada Mónica Peñafiel en mi persona. La profilaxis posexposición significa tomar medicamentos después de una posible exposición al VIH para prevenir contraerlo. La profilaxis preexposición debe usarse solamente en situaciones de emergencia y comenzarse dentro de las 72 horas de una posible exposición al VIH. Aquí podemos ver la normativa vigente por el ente rector del Ministerio de Salud Pública, en la cual indica que la aplicación en la profilaxis posexposición debe aplicarse en casos de exposición laboral y no laboral. Esta normativa se implementa en 235 establecimientos de salud, en 15 centros privados de libertad. La atención se realiza a través del servicio de emergencia, se activa el kit púrpura, se realizan exámenes, se entrega el medicamento profiláctico y se reporta en un matriz mensual. El kit púrpura contiene la profilaxis para ITS, tanto para adultos como para niños. Contiene la inmunoglobulina, contiene la profilaxis para VIH, tanto para adultos como para niños, la anticoncepción oral de emergencia, más los exámenes a realizarse. El tratamiento profiláctico de VIH para adultos, el kit contiene un esquema preferencial que contiene tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Contiene un tipo de esquema alternativo que tiene tenofovir, emitricina, darunavir y ritonavir. Y la profilaxis para otras infecciones de transmisión sexual en adultos, como son la inmunoglobulina, antihepatitis B, la citomicina, la ceftriaxona, el metronidazol o tinidazol, la penicilina benzatínica y el anticonceptivo de emergencia, que es el nemominostal. Aquí podemos balancear la forma farmacéutica, las concentraciones, el stock fijo y la dosis que se tiene que aplicar a cada paciente. Los medicamentos del kit púrpura pediátrico. Dentro de este tenemos también un esquema preferencial para los niños que contiene abacavir y lamivudina, dolutegravir, un tratamiento alternativo que es sidobudina, lamivudina, dolutegravir. La profilaxis para otras infecciones de transmisión sexual en adultos que contienen acitromicina, penicilina, ceftriaxona, metronidazol y la inmunoglobulina antihepatitis B. Encontramos la forma farmacéutica, la concentración, el stock fijo y la dosis. La dosis va en base a la relación al peso del niño. La iniciativa del EDNI Plus es la eliminación de la transmisión vertical materno-infantil. Tiene por objetivo lograr y mantener la eliminación de la transmisión materno-infantil de la infección por VIH, sífilis, enfermedad de Chagas y la infección perinatal por virus de la hepatitis B como problemas que constituyen un peligro para la salud pública. Este contiene un kit verde de atención para la embarazada que contiene 3 fármacos que son la sidobudina, la nevirapina, la cabergolina. La sidobudina se va a dar en toda mujer con un diagnóstico de VIH anterior al parto, independiente del uso de antirretrovirales. Se da también en toda mujer con un diagnóstico de VIH durante el parto sin haber usado antirretrovirales. La nevirapina, esta se da en toda mujer con un diagnóstico de VIH durante el parto sin haber usado antirretrovirales en el embarazo. La cabergolina se da una dosis de 1 miligramo como dosis única en el primer día postparto. La cabergolina se encuentra en el cuadro nacional de medicamentos básicos como un supresor de la lactancia por razones médicas. Al no tratarse de un antirretroviral, la dotación de este medicamento debe ser gestionada por cada coordinación zonal. Debemos recalcar que este kit, por desgracia, no lo disponemos en esta unidad porque solamente se maneja en unidades de tercer nivel. Hay también un kit verde para la atención del recién nacido que también contiene sidobudina, lamivudina y neviparina. Aquí tenemos la presentación y las dosis que se dan en base al peso del niño. La sidobudina se da desde el nacimiento hasta las 4 semanas de vida cuando la madre ha usado la terapia antirretroviral en el embarazo iniciada antes de las 28 semanas de gestación. Se da también al nacimiento, desde el nacimiento hasta las 6 semanas de vida cuando la madre no ha usado la terapia antirretroviral en el embarazo o lo inició posterior a la semana 28 de la gestación.
La lamivudina se da desde el nacimiento hasta las 4 semanas de vida cuando la madre ha usado la terapia antirretroviral en el embarazo iniciado antes de las 28 semanas de gestación. Desde el nacimiento hasta las 6 semanas de vida cuando la madre no ha usado la terapia antirretroviral en el embarazo o lo inició posterior a la semana 28 de la gestación. La nevirapina, esta se da una primera dosis que se administra dentro de las primeras 48 horas de vida y una segunda dosis 48 horas tras la primera dosis, una tercera dosis 96 horas tras la segunda dosis, y obviamente no se da lactancia materna, sino que se da en fórmula láctea, primera etapa. Este es un resumen de los medicamentos del kit verde que hay. Para la madre hay un esquema preferencial tanto para el niño. Asimismo, el esquema preferencial de la madre tiene la sidobudina, la neviparina y la cabergolina. Para el recién nacido tiene la lamivudina, nevirapina, sidobudina y la fórmula láctea. Recordemos también que existen las enfermedades crónicas transmisibles, como son la hepatitis B. La hepatitis B es una infección vírica que afecta al hígado y puede dar lugar tanto a un cuadro agudo como a una enfermedad crónica. Las vías de transmisión son materno-infantil, horizontal, sexual, transfusión sanguínea, percutánea o transmisión nosocomial. La sífilis es una enfermedad infecciosa causada por la Espiroqueta treponema pallidum. Se desarrolla en las etapas agudas o sintomáticas, hasta las infecciones crónicas causantes de graves secuelas y discapacidades, si no es detectada adecuadamente. Las vías de transmisión es el contacto directo con una llaga de sífilis durante las relaciones sexuales anales, vaginales u orales. Dentro de las enfermedades crónicas transmisibles tenemos también la enfermedad de Chagas. Es una infección causada por el parásito Trypanosoma cruzi, un organismo endémico en América Latina y transmitido por vectores. Las vías de transmisión son transmisión vectorial, transmisión congénito vertical, transfusiones sanguíneas, pacientes con trasplantes de órganos, transmisión orales, accidentes de laboratorio y por manejo de animales contaminados. La gonorrea es una infección de transmisión sexual que puede causar infecciones de los genitales, útero y garganta. Las vías de transmisión al tener relaciones sexuales anales, vaginales y orales con una persona que contenga la enfermedad. Una mujer embarazada con gonorrea puede transmitir la enfermedad a su bebé durante el parto. La clamidia trachomatis es una infección que puede causar daños graves y permanentes en el aparato reproductor de la mujer y es el más difícil o imposible que quede embarazada en el futuro. Las vías de transmisión son relaciones sexuales, anales, vaginales o orales. Si su pareja es hombre, usted puede contraer la infección por clamidia aunque él no eyacule. La transmisión también se da de madre a hijo. El virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual más común. Hay dos tipos, es diferente al VIH y al herpes. Es tan común que casi todos los hombres y mujeres la tienen en algún momento de su vida. Se puede contraer el HPV al tener relaciones sexuales, orales, vaginales o anales con una persona que tenga el virus. Puede transmitirse incluso cuando la persona infectada no presenta signos ni síntomas. Es posible que presente los síntomas años después de tener relaciones sexuales con una persona infectada, lo que dificulta saber cuándo se infectó por primera vez. El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual causada por dos tipos de virus. Estos virus se llaman virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2. La vía de transmisión del herpes genital se puede contraer teniendo relaciones sexuales vaginales, anales o orales con alguna persona que contenga la enfermedad. La prevención de las infecciones de transmisión sexual. Se debe realizar una prueba de hepatitis B en el caso de las embarazadas. Hay que realizar la vacunación de la hepatitis B y del papiloma humano. Debe realizarse pruebas de infecciones de transmisión sexual en la pareja cada cierto tiempo. Hay que usar condones de látex de manera correcta cada vez que tenga relaciones sexuales. El virus del VIH provoca la destrucción progresiva del sistema inmunitario, favoreciendo la aparición de determinadas infecciones.
En la transmisión del VIH, los primeros síntomas puede existir un intervalo entre 10 a 15 años. El SIDA, que es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, es un estado avanzado de una infección por el VIH. Hay 3 vías de transmisión: sexual, sanguínea, vertical, que es de madre a hijo. La transmisión del VIH se puede dar a través de 4 fluidos: la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna. De las personas infectadas por el VIH tienen una concentración suficiente del virus como para transmitirlo. El tamizaje de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C se debe realizar en la población clave. Este se debe realizar cada 3 meses, 4 veces al año. Se debe realizar otros análisis para detectar todas las IPS. Aquí tenemos en esta tablita el tipo de prueba que se tiene que hacer. En este caso, la prueba de VIH se tiene que hacer durante el primer trimestre de embarazo, de la primera a la 12ª semana. En el segundo trimestre del embarazo, de la 13ª a la 24ª semana. En el tercer trimestre del embarazo, de la semana 25 a la semana 38. Hay que hacerlo durante el parto, el puerperio y también a la pareja. La sífilis, hay que hacer un examen durante el primer trimestre de embarazo, durante la semana 1 a la 12, en el segundo trimestre de embarazo, en la semana 24, hay que hacerla en el parto y también a la pareja. La hepatitis B hay que hacerla durante el primer trimestre de embarazo, en la semana 1 a la 12, en el segundo trimestre, en la semana 20, hay que hacerla en el parto y a la pareja. La enfermedad, para prevenir el tipo de prueba para la enfermedad de Chagas se tiene que hacer en el primer trimestre, durante la primera a la 12ª semana. Buenos días, compañeros. Les saluda la licenciada Mónica Piñate. A continuación del tema de la doctora López, vamos a hablar de la atención integral a víctimas de violencia basadas en género y graves violaciones a los derechos humanos. Tenemos objetivos: el objetivo general y el objetivo específico. En el objetivo general, establecer lineamientos operativos que permitirán garantizar la atención integral en salud a personas víctimas de violencia basadas en género y graves violaciones a los derechos humanos. Los específicos: brindar atención integral y oportuna en salud a la víctima, coordinar y articular acciones interinstitucionales con el Sistema Nacional de Salud, evitar la revictimización, proceso de convertir a la niña, niño o adolescente nuevamente en una víctima. Asegurar la notificación de todos los casos del Sistema Nacional de Justicia. Articular y coordinar los sistemas de protección del país. A continuación tenemos atención integral a víctimas de violencia basadas en género por ciclo de vida en grupos de situación de vulnerabilidad. De acuerdo aquí a nuestra institución, vamos a hablar del Código Púrpura, conformación del equipo de salud y activación del Código Púrpura en el Centro de Especialidades Comité del Pueblo. En primera instancia tenemos al médico que recepta al paciente, luego documenta en el AS-400 y genera cita urgente o para posterior de acuerdo al diagnóstico. Activa Código Púrpura en el canal de comunicación y notifica. En el área de ginecología, aquí el médico tratante notifica y llena el formulario. El médico acudirá con el paciente y en el caso que lo amerite para la valoración por ginecología. Posterior, vemos en el trabajo social, el médico acude y se dirige con el formulario ya lleno y deja el trámite con la licenciada. En este caso estamos la licenciada Sonia Robalino. Nos pasamos de aquí, se dirige la doctora, la licenciada de Trabajo Social, se dirige al área de psicología. Aquí ya tramita una cita con el médico asignado. Una vez que ya la psicóloga también determina la gravedad, porque aquí, si en el caso lo merita, ella la atiende enseguida y si no, también da un turno a posterior. El trabajo social, con el informe de psicología, el informe de trabajo social y el formulario, la licenciada direcciona el trámite a la máxima autoridad, que es el ingeniero David Nara. El ingeniero direcciona el trámite a Servicios Generales. Servicios Generales notifica a Fiscalía. Fiscalía, aquí ya queda, el trámite queda aquí y a posterior ellos determinarán a qué institución envía.
Valoración inicial de violencia basada en género. Tenemos 4 pasos. Paso 1, tamizaje universal. Valoración biomédica y psicosocial, que es el paso 2. Paso 3, valoración de la situación de la violencia. Paso 4, valoración del nivel de riesgo. Paso 1, preguntas introductorias, sospecha. Preguntas circulares, reflexión. Preguntas dirigidas, evidencia. En el paso 2, lesiones físicas, estado emocional, indagar sobre la situación familiar, de los hijos y de la economía. En el paso 3, tipo de violencia, frecuencia e intensidad, fases de ciclo de violencia, comportamiento del presunto agresor, mecanismo de afrontamiento y adaptación. Y en el paso 4 tenemos las amenazas con armas, intento de homicidio, intentos de suicidio y lesiones graves, que llega hasta la hospitalización. Atenciones específicas. Tenemos a las mujeres embarazadas, incremento de la morbilidad materna por controles prenatales irregulares o ausentes, consecuencias, abortos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro, recién nacido bajo peso, fractura fetal, ruptura de útero, hemorragias, profilaxis post-exposición para VIH, está indicado durante cualquier momento del embarazo. Teratogenicidad en el primer trimestre. Niños, niñas, niños y adolescentes. El COIP, Código Orgánico Integral Penal, tipifica al embarazo en menores de 14 años como delito y obliga a la notificación a los profesionales de la salud, que está en el artículo 170 y 171. Importante las lesiones, hematomas, mordeduras, quemaduras, alopecia, lesiones de centinela, síndrome del niño sacudido y negligencias. Aquí se toma de muestras de cadena de custodia. Los adultos mayores, acciones que dañan y amenazan la salud de las personas mayores de 60 años, causada por cuidadores, centros geriátricos y personal sanitario. Personas con discapacidad tienen 3 veces más probabilidad de sufrir violencia basada en género y las mujeres tienen 10 veces más probabilidad de sufrir violencia sexual. Personas de diversidad sexual y de género. Un estudio hecho en el Ecuador en el año 2013 reporta que el 61.4% sufren de violencia basada en género. Al valorar las lesiones, tomar en cuenta los implantes para considerar riesgo de infecciones y secuelas. Atención integral en salud en contexto de graves violaciones de los derechos humanos. Personas que están en situaciones de trata de personas, personas que están en situaciones de tráfico ilícito, de migrantes, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Personas que están en situaciones de trata de personas. La trata de personas es un delito considerado en la actualidad como una forma de esclavitud moderna que convierte a los seres humanos en mercancía, vulnerando sus derechos humanos y generalmente afecta su libertad, dignidad e igualdad. La finalidad es la explotación de seres humanos. Personas que están en situaciones de tráfico ilícito de migrantes. El tráfico ilícito de migrantes es un delito contra la legislación migratoria de un Estado. Los traficantes captan personas que necesitan por diversos motivos entrar de manera irregular a un país al que no pertenece, facilitando el ingreso mediante la evasión de los controles migratorios, con el fin de obtener beneficios económicos o de otro orden material. Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes se realizan haciendo uso inapropiado del poder a través de la estructura estatal que genera las condiciones para su cometimiento con la aprobación incluso de otros actores representantes del Estado. Abuso de poder afectando la integridad física y la dignidad de las víctimas. Son acciones que dañan, anulan, humillan y degradan a las personas. Producen graves daños psicológicos y físicos, representando un gran riesgo para la salud. Puede existir en los centros que atienden
personas con problemas en el consumo de alcohol y drogas y en los centros de privación de la libertad. En este momento vamos a hablar acerca del estigma y la discriminación. Algunos puntos de partida tenemos que necesitamos pensar claramente qué son el estigma y la discriminación, de dónde surgen los motores culturales, sociales que los impulsan a qué y qué hacen. Necesitamos darnos cuenta de sus vínculos con desigualdades e injusticias más amplias existentes y con la negación de la realización de los derechos humanos y las libertades individuales de los individuos, perjuicio, juicio de valor. Se necesita centrar una campaña contra el VIH-Sida para que fomente una mayor comprensión de las complejas cuestiones relacionadas con el estigma y la discriminación que precipitan la epidemia. Necesitamos identificar oportunidades para la acción en todos y cada uno de los ámbitos clave: prevención, atención, apoyo y tratamiento. ¿Qué es el estigma? El estigma está ligado al poder y el dominio en todos los niveles de la sociedad. Ejemplo, el color de la piel, la forma de hablar, las conductas. Desempeña el papel clave en la producción y reproducción de las relaciones de poder. ¿Qué es la discriminación? Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad. Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, como independencia de etnia, nacionalidad, clase, religión, creencia, sexo, género, lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, edad, estado de salud u otra condición. El estigma y la discriminación y las violaciones de los derechos humanos están relacionados, se crean, refuerzan y legitiman mutuamente un círculo vicioso. Primeros auxilios psicológicos. Es una intervención inicial como parte de la respuesta ante emergencias y desastres. El objetivo de promover la seguridad, estabilidad a los sobrevivientes, reducir los síntomas de estrés y conectarlos con quienes puedan proporcionarles ayuda y recursos útiles. La primera ayuda psicológica recibe una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar ayuda. La primera ayuda psicológica describe una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar ayuda. Cualquier persona de la comunidad capacitada en primeros auxilios psicológicos puede brindar esta intervención. Policías, enfermeras, cajeros en los bancos, padres y maestros, entre otros. En los distintos espacios, ya sea educativos, empresariales, gubernamentales, del sector salud, las personas se forman para brindar estos primeros auxilios psicológicos de una manera profesional y efectiva. Se propone la creación de brigadas de intervención en crisis que tengan herramientas concretas para brindar a las personas que lo requieren. Pasos de los primeros auxilios psicológicos. Contacto y presentación. No ser invasivos. Presentar por nombre y profesión. Brindar seguridad. Alivio y protección. Proporcionar condiciones que le permitan a las personas tener comodidad y no preocuparse por otras cosas. Contención emocional. Regular emoción. Brindar información que permita orientación en espacio y en tiempo de forma no agresiva y adaptados a la realidad de las personas. Recogida de información, hablar de forma pausada, explotar necesidades y clarificar información. Asistencia práctica, brindar información básica que permita a la persona disminuir conductas de ansiedad. Conexión con la red de apoyo. Hacer contacto con familiar, acompañar a la persona hasta que un familiar esté presente. Pautas de afrontamiento, normalizar síntomas, informar sobre posibles síntomas o reacciones en los próximos días. Conexión con servicios externos, explicar finalización del acompañamiento, informar proceder
desde ese momento, brindar pautas sobre cuándo y a quién solicitar apoyo. Notificar los casos de violencia basada en género y de enfermedad de injerto contra huésped en el plazo máximo de 24 horas. Tenemos el Código Orgánico Penal y el Código de la Niñez y la Adolescencia. En el Código Orgánico Penal, en el artículo 422, deber de denunciar, debería denunciar quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la ley y en especial las o los profesionales de la salud de establecimientos públicos y privados que conozcan de la comisión de un presunto delito. El artículo 276, omisión de denuncia por parte del profesional de la salud, la o el profesional o la o el auxiliar de medicina u otras ramas relacionadas con la salud que reciba a una persona con signo de haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos, a la integridad sexual y reproductiva o muerte violenta y no denuncie el hecho, será sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses. En el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 17, toda persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está obligado a denunciarla ante la autoridad competente. Notificación obligatoria. El acuerdo ministerial del 267 y el registro oficial del 598 y del 26 de octubre del 2018 formaliza la implementación en el Sistema Nacional de Salud el formulario de notificación. Este formulario se maneja aquí en la institución también, lo maneja en perfectas normas la doctora Morales de ginecología. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se debe llenar el formulario y quién lo más le debe llenar, como se les explicó anteriormente, es el médico tratante que acepta al paciente, conjuntamente con la doctora Morales, y aquí es donde si amerita, se le llevará a la paciente para poder ser atendida con la doctora, en el caso que lo amerite dependiendo del diagnóstico. Aquí este formulario cuenta de bloques. El bloque A, datos del establecimiento; bloque B, número de serie; bloque C, datos del usuario o usuaria; bloque D, atención a grupos en situación de vulnerabilidad; bloque E, otros presuntos casos de grave violación a los derechos humanos; bloque F, datos de atención; bloque G, dentro de los procedimientos de atención. En el bloque H, el médico tratante deja las firmas de responsabilidad del profesional de salud que brinda la atención. Bloque I y bloque J, ya esto queda libre, será llenado posterior por el médico, por la máxima autoridad en el bloque I. Y en el bloque J es ya la recepción de la notificación. Pasos para la toma de muestras de cadena de custodia. En la institución no se le realiza este paso, pero sí como referencia para tomarlo en cuenta si en el caso se diera en un momento esta situación aquí. Paso 1. Tomar contacto con la Fiscalía para que realice el peritaje correspondiente, el cual se realice en el mismo establecimiento de salud para evitar la revictimización. Paso 2. De manera excepcional, en caso de que la Fiscalía General del Estado no pueda acudir a la toma de muestras, el médico responsable las tomará según lo determine el Código Orgánico Integral Penal, artículo 465, que dispone lo siguiente: podrán efectuarse exámenes médicos o corporales de la persona procesada o procesado de la víctima en caso de necesidad para constatar circunstancias relevantes para la investigación, de acuerdo con las siguientes reglas. Primero, se levantará una acta en duplicado, suscrita por el jefe del establecimiento y el profesional que lo practicó. Segundo, una copia se entregará al paciente o cuidador y la otra, junto con las muestras, se entregará al sistema especializado integral
de investigación de medicina legal y ciencias forenses. El niño, niña o adolescente ampara el artículo 80 del CONAN, Código de la Niñez y la Adolescencia, y el artículo 456 y 458 del COI hace referencia a guardar la cadena de custodia. No más violencia de género. Gracias por su atención.